Os voy a explicar los tipos de ángulos. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. El tipo de ángulo se puede ver según su abertura, ¿vale? Según la abertura que tenga el ángulo y según la relación que entrar ahora mismo en los tipos de ángulos según lo abierto que esté. Como sabéis, los ángulos se miden en grados, minutos y segundos. En este caso vamos a ver los grados. Los ángulos ceros son aquellos ángulos que solamente forman una línea y no tienen ninguna abertura, ¿vale? Ese sería el ángulo cero. Su abertura sería de 0 grados. Después tenemos los ángulos que son agudos, son aquellos que son menores de 90 grados, ¿vale? Esta sería la abertura del ángulo de 90 grados, o un poco menos o un poco más, pero nunca llegar a sobrepasar los 90 grados. Esos son los agudos. Luego tenemos el ángulo recto, que es aquel que mide justo 90 grados. Forma la L, también podría formar una L invertida al revés, pero siempre recto, ¿vale? 90 grados el ángulo recto. Después tenemos el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90 grados. Y tenemos este tipo de abertura. También tenemos el ángulo llano, que es aquel que tiene esta abertura. Si os fijáis, el ángulo llano lo formarían dos rectos. Y yo cortar aquí en medio tendría la suma de dos ángulos rectos. 90 más 90 formaría el ángulo llano, 180 grados. Y por último tenemos el ángulo completo, que es el que da una vuelta entera y mide 360 grados. Este sería el ángulo completo, ¿vale? Entonces quedamos el ángulo 0, 0 grados, el ángulo agudo menor de 90 grados, el ángulo recto mide 90 grados, el ángulo obtuso mide mayor de 90 grados, el llano 180, ¿vale? Y por último el ángulo completo, 360 grados. En los primeros, en esto hemos podido ver que solamente se clasifica un solo ángulo según su abertura. Tengan la posición que se dé entre los ángulos, pero nos vamos a... Bien, ahora vamos a ver cómo clasificamos a los ángulos según su posición, es decir, según la relación que tiene un ángulo con otro. Cuando tenemos dos ángulos que entre los dos forman un ángulo obtuso, ¿vale? La suma de estos dos ángulos forma un obtuso, decimos que son ángulos consecutivos, ¿vale? Ángulos consecutivos cuando entre los dos forman un obtuso. Después tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son aquellos que la suma de dos ángulos, ¿vale? El ángulo A más el ángulo B formarían un ángulo llano, es decir, un ángulo de 180 grados. A este tipo de ángulos se llaman ángulos adyacentes. Después tenemos otro tipo que son los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos son aquellos que están enfrentados. Si veis este dibujo, tenemos el ángulo A está enfrentado con respecto al ángulo B. El ángulo A y B serían opuestos por el vértice. Y lo mismo ocurre con el ángulo C y el D. Serían ángulos que están opuestos por el vértice, ¿vale? En la segunda parte, los ángulos, la suma de los ángulos van a ir formando los ángulos que habíamos visto al principio, según su abertura. Pero en este caso los clasificamos según su posición, ¿vale? Con la posición siempre debe de haber dos o más ángulos. Y los dos últimos tipos, según la posición de los ángulos, tenemos los ángulos complementarios, que son aquellos que suman 90 grados entre los dos, es decir, un ángulo recto, el ángulo A más el ángulo B forman ese ángulo recto que habíamos visto antes.
según la abertura. Pero en este caso, como tenemos dos ángulos juntos, serían ángulos complementarios y suman 90 grados. Y el último ejemplo serían los ángulos suplementarios, que a diferencia de este anterior, la suma de A más B sería un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Todos estos últimos ángulos que os está explicando tienen, para que se puedan dar, debe de haber dos o más ángulos, ¿vale? Para tener en cuenta su posición, para clasificarlos según su posición. Sin embargo,